Este es el curso de justicia y soy vuestro instructor Greg Fritz y vamos a cubrir un poco de lo que ya hemos visto hasta ahora, porque tuvimos un par de clases canceladas debido a los feriados y otras actividades. Vamos a tener que comprimir mucho en la clase de hoy. Entonces, voy a hacer algunas declaraciones. Hemos cubierto lo que sucedió en el jardín del Edén. Hemos visto cómo Dios hizo al hombre perfecto, santo, separado, y el hombre pecó. Él era el representante de toda la humanidad. Entonces, a través del pecado de Adán, todos nos convertimos en pecadores y todos nos convertimos en transgresores y fuimos separados de Dios, y todos los que nacimos separados de Dios. Y esa es la necesidad de justicia. La necesidad de justicia es la necesidad de regresar a la presencia de Dios. No podíamos hacer eso si no fuéramos justos. Y Dios no puede tener comunión con injusticia, como las tinieblas no pueden tener coexistencia con la luz, y Satanás con Dios, Cristo y Belial, como dice la Biblia. La justicia no tiene ninguna comunión con la injusticia, entonces necesitábamos justicia. Entonces vimos cuando Adán pecó, le dio a Satanás dominio, y ahí vimos en Lucas 4:6, cuando Satanás está tentando a Jesús: yo te voy a dar todos los reinos del mundo porque ellos me han sido dados a mí. Y sabemos quién se los dio a él, y fue a través de la transgresión de Adán. Y luego hablamos acerca del perdón, cuán importante es saber que somos perdonados y que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos cuando nos condenamos. Eso no quiere decir ser humilde, es no aceptar lo que Jesús hizo por ti. Él pagó por tus pecados, no podemos hacer nada más, entonces tenemos que aceptar el perdón. Hemos hablado qué importante es transformar nuestras vidas, renovando nuestra mente en Romanos 12:2. Tienes que saber Romanos 12:2 y lo que eso quiere decir, y ser transformados por medio la renovación de vuestra mente por la palabra de Dios. Es importante por las cosas que pasó en el nuevo nacimiento. Pasaron invisiblemente, y tenemos que renovar nuestra mente a esos hechos, porque no vamos a ser conscientes de ello, y no te van a ayudar ni van a cambiar tus hábitos ni tu estilo de vida. Aunque tu corazón haya cambiado, tu vida no va a cambiar hasta que renuevas tu mente, porque tu espíritu es cambiado en el nuevo nacimiento, pero tu mente y tu cuerpo no. Pero el pecado todavía reside en tu cuerpo, entonces necesitamos la renovación de la mente para que nos vistamos con el hombre nuevo. Es imposible ganar el don de Dios de justicia. Vamos a hablar más de eso hoy día. No lo puedes ganar. Ha sido dado y lo recibes por fe. Tienes que conocer lo que dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Romanos 6:18 también es importante. Tienes que saber estos versículos. No necesitas citarlos palabra por palabra, pero necesitas saber qué dicen y el significado de los versos. Primera de Juan 3, verso 21. Cuando tu corazón no te condena, tienes confianza con Dios, y todo lo que pidas en oración lo recibirás. Romanos 8:33 y 34 habla acerca de quién condenará a los escogidos de Dios. Tienes que conocer esos dos versículos. Tienes que saber Efesios 2, verso 1. Y Hebreos 2:15, que habla acerca de cómo vivimos todas nuestras vidas. Al menos los pecadores lo hacen en miedo y en temor a la muerte. Jesús vino a destruir a la muerte para que nosotros podamos ser libres del temor a la muerte y libres del temor a cualquier cosa. Es lo que Él hizo. Si tú cubres todas estas cosas, y con lo que hablemos hoy día,
vas a estar preparado para la siguiente semana, para el examen final, y ustedes van a tener que acabar su lectura, el libro que hay que leer. O si alguno de ustedes no sabe o no tiene el libro, 2 clases de justicia, asegúrate de leer ese libro para que respondas la pregunta, y esta es una pregunta de honor, y tú vas a contestar si has leído o no. Nosotros no podemos ser como policía e investigar si has hecho o no. Si no, sé honesto, hazlo, entonces para que puedas decir lo hecho. No hagas como otros estudiantes que eran compañeros míos en el instituto bíblico y dijeron, yo he leído, y no habían leído, y después de una semana confesaron que no lo habían hecho. Yo no sé, es bueno hacer algo así, confesarlo, pero yo decía, no pueden hacerlo todo correctamente, no pueden hacer su trabajo, ni siquiera lo pueden cubrir sin sentirse culpables. Nosotros creemos en decir la verdad a la primera vez. Entonces, en este curso, porque estamos limitados con el tiempo, el examen final va a valer más, y también el libro que tienes que leer va a valer más. Hagan eso y no se preocupen por el resto. Continuemos hoy día. Como dije, tenemos que condensar mucha enseñanza en esta clase hoy día. Estas son nuestras últimas 2 clases, esta y la siguiente. Tengo actualmente 4 o 5 o 6 temas que faltan, y vamos a tener que comprimirlas, parte de ellas, no todas, porque si voy demasiado rápido no lo vamos a recibir. Hablemos entonces, primero que nada, la condición de la justicia. ¿Qué es la justicia? Nosotros entendemos que necesitamos la justicia, que nuestra injusticia nos ha robado, y estoy hablando acerca de la humanidad, nos ha robado de nuestra comunión con Dios y de nuestro lugar y nuestro parar en rectitud con Dios. Necesitamos justicia y la necesitamos restaurada en nuestras vidas. Necesitamos entender qué es. Entonces, la definición de Vines es esta: es el carácter o cualidad de ser justo. Entonces, no es esto muy complicado. La justicia es ser justo. Es la palabra raíz en la justicia. Entonces, para ser justo, y es el carácter o cualidad de ser justo, es más allá, es más del carácter o cualidad de ser justo, de acuerdo al estándar de Dios. Cada cual puede tener su propio estándar, pero eso no cuenta. Lo que cuenta es el estándar de Dios de justicia, y Él tiene su propio. Y si nosotros vamos a tener comunión con Dios, y si vamos a medirnos a ese lugar donde podemos caminar con Dios, hablar con Dios y ir al cielo donde Dios está, tenemos que estar justos, ser justos ante sus ojos. Tenemos que ser justificados. Justificado quiere decir ser levantado al estándar ideal, al ideal estándar de la justicia. Dios es el estándar. Su carácter, su naturaleza es el estándar de justicia. En el antiguo pacto, Él escribió la ley, y la ley simplemente es la expresión de la justicia en cada situación. Él explicó, esto es lo que haría la justicia y esto es lo que no haría. Entonces tienes los 10 mandamientos y todos los cientos y miles de reglas y regulaciones del Antiguo Testamento. Entonces no hacemos eso en el Nuevo Testamento porque Dios nos ha hecho justos. Él no tiene que explicarnos lo que es. Él nos ha hecho justos. Él ha cambiado en la justicia de Dios. Y el versículo clave para todo este curso es 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en él. Entonces Dios nos hizo justos, o nos hizo justos de acuerdo a su justicia o a su estándar. Es entonces importante que nosotros entendamos que el ser justo no es ser tan bueno como otra persona.
o tan buenos como podamos ser, pero Dios nos ha hecho justos con su propia justicia. Él ha quitado de nosotros la naturaleza pecaminosa y ha quitado de nosotros el pecado. Y hemos hablado cómo nos ha perdonado de nuestros pecados, pero Él hizo más que eso. No solo nos perdonó de nuestros pecados, sino cambió nuestro corazón, nuestra naturaleza, y nos hizo la justicia de Dios en Él, en Cristo. Y hemos explicado que no hubiera sido suficiente que nos perdone los pecados, porque si hubiera cambiado solo nuestra naturaleza, hubiéramos vuelto a pecar y hacer las mismas cosas que hacíamos y tendríamos otra cuenta en contra nuestra otra vez. Entonces no solo nos perdonó de nuestros pecados, sino nos cambió, y cuando nos cambió por el nuevo nacimiento, nos ha hecho como Él quería que seamos. En lugar de esperar que evolucionemos, porque la evolución es una falacia, el mundo no está evolucionando. Si está haciendo algo, está devolucionando y se está volviendo peor y peor, no mejor y mejor. Entonces Dios no podía esperar que nosotros nos convirtamos en justos, no podíamos hacerlo. Entonces, para solucionar el problema, Dios nos ha dado justicia y nos hizo justos y cambió nuestra condición. Entonces tenemos una nueva naturaleza, y esa naturaleza es la naturaleza de justicia o la naturaleza de Dios. Les voy a dar unas escrituras, pero quiero citar del libro de W. Kenyon. El hombre tiene que ser restaurado a una comunión perfecta con el Padre, y tiene que ser hecho en términos legales. Dios se convierte en nuestra justicia. Ningún hombre puede pararse en justicia delante de Dios con el simple hecho de sus pecados sean perdonados. Dejaría todavía la antigua naturaleza que produjo esos pecados. Tiene que haber una nueva creación. Entonces tenemos que tener la nueva creación. Dios nos toma en Él así como Él es. No importa cuán sumidos en el pecado, la nueva creación solucionará lo malo. Todas las obras que hace el hombre son obras de pecados. Dios no las quiere. La naturaleza de Dios echa fuera la naturaleza pecaminosa y convierte en una nueva creación. Todos los pecados de la antigua creación son remitidos instantáneamente. Entonces vayamos a 2 de Pedro capítulo 1. Vamos a mostrarles algo aquí acerca de esta nueva naturaleza. 2 de Pedro capítulo 1. Y verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces quiero que veas hoy día es por causa de las promesas de Dios o por el Evangelio y la fe en el Evangelio, tú te conviertes en participante de la naturaleza divina. No solo te has acreditado a la justicia, no te has puesto en una lista de aquellos que han sido aceptados en el cielo, has sido cambiados, has sido participante o un participante en la naturaleza de Dios. Dios ha tomado algo de Él mismo y lo ha puesto en ti. Él ha puesto su carácter, su justicia, su naturaleza y la ha impartido a ti, y cuando la hizo, todo lo antiguo se fue, el hombre antiguo se fue, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. Amén. ¿Es esta mi agua? Si no la es. Muy bien. Entonces nos convertimos en participantes de la naturaleza divina, y eso es la justicia. Otra escritura, 2 de Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, somos nuevas criaturas,
tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. En el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Entonces nos hemos convertido en justos, somos participantes de la naturaleza divina, nos hemos convertido en la justicia de Dios y ahora somos nuevas criaturas. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es una escritura muy importante. Todos los que han nacido de Dios, nosotros, no practicamos el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente quiere decir la vida de Dios, la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios permanece en ti y no puede pecar porque es nacido de Dios. Otras traducciones dice que no se revuelcan en el pecado o no hacen del pecado un hábito. Eso no quiere decir que no cometas un error o alguna vez falles. Lo que está diciendo, si has nacido de Dios, ya no eres más pecador. El pecado no es algo que haces por hábito, no es algo que deseas hacer, no es algo que sale de tu corazón. Si has nacido de Dios, la simiente de Dios permanece en ti. Otra traducción dice, la naturaleza de Dios está en ti. Otra dice, tienes en ti los genes de tu padre, tienes el ADN o la naturaleza, su naturaleza, la naturaleza de tu padre. En él permanece el germen de la vida divina. Entonces tienes que entender que hay algo en Dios que hace a Dios lo que Él es. Es la naturaleza de Dios, es la substancia de Dios, es la vida de Dios. Y estas escrituras usan distintas palabras para relacionar con su naturaleza, su simiente, todas estas cosas, su justicia, describe lo que está en Dios. Y cuando naces de nuevo, no solamente tus pecados son perdonados, no solo el antiguo hombre muere, pero Dios pone en ti su propia naturaleza, su propia vida, su propia sustancia. Él pone todo en ti y te conviertes en la descendencia de Dios, naces de Dios, te conviertes en la justicia de Dios, por lo que está en Dios ahora está en ti. Estas cosas pasan en el momento del nuevo nacimiento, aunque no las sientas ni las veas, son verdad en ti. Tú eres una nueva criatura. Es muy importante que nosotros estemos conscientes de estas cosas, porque una vez que eres consciente de esto, vas a cambiar tu actitud. Pero si tú no cambias tu manera de pensar, vas a tratar de repetir los mismos errores y vas a seguir los mismos pasos y vas a mantener los mismos hábitos. Pero ahora cuando tú empiezas a ver quién eres en Él y ves lo que Dios ha hecho en ti, entonces va a empezar a cambiar tu manera de pensar y vas a cambiar tú. ¿Entiendes? Tienes que darte cuenta que los problemas en la vida son problemas de manera de pensar y no los puedes solucionar desde afuera adentro. La persona tiene que cambiar su manera de pensar y Dios ha hecho lo más importante o lo más difícil. La parte más difícil es cambió nuestra naturaleza de quiénes éramos. Ahora nosotros tenemos que cambiar lo que nosotros pensamos. Dios ha crucificado, tú has sido crucificado con Cristo, tu antiguo hombre murió. Él crucificó tu espíritu, pero ahora tú crucificas tu carne y renuevas tu mente. Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Tú presentas tu cuerpo como sacrificio vivo en Romanos 12:2 y luego eres transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero Dios ha tratado con el problema del pecado, pero el resto lo deja a nuestra mano. El poder de las escrituras, la verdad de la palabra de Dios, y tenemos que renovar con nuestra manera de pensar. Y puedes decir, yo soy una nueva creación, soy un hijo de Dios, la simiente de Dios permanece en mí, yo no permanezco en pecado, yo no me revuelco en pecado, no es algo que quiero darme, yo tengo la naturaleza justa. No importa lo que la naturaleza te ha dicho, la sociedad o quién está alrededor tuyo, tú puedes renovar tu mente con la palabra de Dios y puedes empezar a caminar y dejar tus adicciones pasadas o tus siglos de fracaso y empezar a caminar en una nueva vida, en una nueva dimensión. Entonces es la verdad la que nos da el poder para ser libres de las cosas que nos ataban. Es muy fácil
exagerar. Tú puedes tomar una persona que es el pobre entre los pobres y tienen una cierta mentalidad, y si ellos continúan en esa mentalidad, les puedes dar dinero y no van a cambiar su situación, porque la mayoría de las veces la pobreza paupérrima es un problema de manera de pensar, no solamente un problema de falta de dinero. O puedes decirlo de esta manera: si tú tienes a alguien con la mentalidad de ser campeón, es inmune a todas las cosas que completamente destruyen otras vidas. Una persona que tiene la mentalidad de un campeón va a vivir de una cierta manera y no va a ser susceptible a ciertas cosas porque piensa de distinta manera. Les doy un ejemplo. Fuimos y hemos hecho mucha enseñanza en Colorado Springs. Y en Colorado Springs está el centro de entrenamiento olímpico, y ahí van los campeones a entrenar en distintas disciplinas y deportes, y están representados ahí. Y si vas a ese campus, es algo maravilloso, es limpio, es bello y tiene la atmósfera de excelencia. Y la razón por la que la tiene es porque los campeones van a entrenar ahí. Los campeones mundiales, los atletas van a entrenar. Y cuando estas personas van ahí, y hemos visto algunos de ellos caminan de cierta manera, aunque ellos nunca ganen una medalla de oro, pero ellos tienen esa manera de pensar, tienen una mentalidad de medallistas de oro, y la razón por la que la tienen es porque ellos creen que lo pueden hacer. Alguien les ha puesto ellos, o algunos han ganado algunas victorias, han entrenado en sus vidas y tienen esa mentalidad, lo que eso hace para ellos y los pone en una clase aparte. Ellos no viven como el resto de los mortales. Ellos no duermen cuando otros están durmiendo. No comen lo que otros comen. Ellos hacen tremendos sacrificios y lo hacen de buena gana porque están en una misión. Ellos tienen una visión de ellos que es diferente de las otros. Ellos no comen un gran pedazo de queque de chocolate porque es el cumpleaños de alguien. Y les preguntan ¿por qué no lo hacen? No les gusta. Sí les gusta. ¿No lo disfrutan? Sí. ¿Pero por qué no lo comes? Porque yo soy medallista olímpico y no voy a hacer nada que destruya mis posibilidades de hacer lo que soy capaz de hacer. Ellos tienen una distinta mentalidad. Estuvimos ahí y fuimos a la arena del boxeo. Y en ese lugar habían atletas que parecían especímenes perfectos. Estaban saltando la cuerda y estaban golpeando, y hablamos con el entrenador y le preguntamos cómo es el día de entrenamiento. Antes del amanecer ellos se levantan y corren 5 millas antes del desayuno, y luego comen desayuno y vienen aquí y entrenan por no sé por cuántas horas y saltan la cuerda y hacen las pesas, el boxeo, y comen ciertas comidas y luego van a dormirse a cierta hora. Y llevan un cierto estilo de vida que nos asustaría a nosotros. Y tú puedes pensar, no hay manera. Tú te levantas mañana a las 4 de la mañana y empiezas a trotar por 5 millas y te empiezas a preguntar, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto es loco. Debería estar en la cama en este momento. Y tú harías eso a no ser que tengas esta mentalidad. Aquí es donde se separan las cosas. Un traficante de drogas quebraría en la Villa Olímpica. ¿Por qué es eso? Porque no le van a comprar drogas. Y si les das gratis, no la van a tomar. Si aunque les pagas, ellos tampoco van a hacerlo, porque ellos tienen otra mentalidad. ¿Me siguen? Bien, tú puedes ver lo mismo que es verdad en el otro respecto, personas que no tienen valor para sus vidas, personas que no han puesto valor en su futuro, no piensan que son capaces de nada, están dispuestos a hacer todo. ¿Drogas? Sí, yo voy a tomar drogas. Sí, voy a tomar también. No tengo nada por qué vivir, no tengo valor, no tengo nada que está yendo, lo voy a hacer todo lo que se me presenta. Y empiezan a entrar a una espiral descendente y se van poniendo peor y peor y más hacen las cosas que los dañan y no tienen fin esto, y verdaderamente es algo autodestructivo. La Biblia dice ser carnal y lleva a la muerte. Entonces, como cristianos, podemos tomar la palabra de Dios y renovar nuestra mente hasta el punto donde pensamos como un atleta olímpico, como un campeón.
la Biblia misma dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia que la carrera que tenemos por delante. Y dice, aquellos que van por adelante y quieren el oro o por la corona o por la medalla de oro, son templados, usan de templanza. Ellos usan dominio propio. Si tú no te ves como la justicia de Dios, y si tú no te ves como realeza, si tú no te ves como un medallista de oro, no vas a ir por lo mejor y no vas a tener templanza. No vas a ver el valor de renunciar al pecado y al placer o al renunciar a las posesiones presentes. Pero tienes que verte como que estás corriendo una carrera. Ellos lo hacen por una corona perecible, pero nosotros por una que no perece. Si ellos pueden dejar horas de sueños y comida y amigos y dejar libertades por una medalla de oro que quizás no la ganen, ¿cuánto más nosotros podemos sacrificar y dejar a un lado cosas para que poseamos el precio del alto llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Y va a haber una línea de meta y va a haber una ceremonia de premiación, va a haber un día en lo cual vas a agradecer de todo lo que has renunciado. Va a haber un día, pero si tú no tienes esa mentalidad y no lo vas a tener del mundo, de las noticias, lo tienes que tomar por la palabra de Dios y tienes que verte a ti como uno nacido de Dios, y Dios tiene orgullo personal en sus hijos. Lo puedes ver una y otra vez. Aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que está diciendo, todos mis hijos son campeones, todos mis hijos son vencedores, todos mis hijos pueden vencer y los obstáculos en su vida. Y luego dice, aquel que ha nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios permanece en él. Mi vida está en ellos, mis genes están en ellos. Ellos no quieren ya pecar de la misma manera que yo no quiero pecar. Ellos no tienen el hábito de pecar. Ellos quieren lo que yo quiero porque ellos son como yo soy. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces debemos vernos de esa manera y te vas a dar cuenta y que lo vas a obtener cuando empiezas a comportarte como un atleta. Estos atletas están viendo por maneras no de salirse con la suya en contra de las reglas. ¿Me siguen? Ellos no están viendo qué cosas pueden hacer y salírselas con la suya. Su atención está en el otro extremo. Ellos están tratando de decidir cómo puedo bajar ese décima de minuto, cómo puedo hacerlo mejor, cómo puedo ser más liviano y más rápido, cómo puedo mejorar mi rendimiento, o cómo puedo hacer esto. Y de esa manera tenemos que ser nosotros. Tú puedes ver dónde van los cristianos por lo que se concentran. Hay algunas preguntas que muestran esa condición, como ¿qué hay de malo en bailar? La Biblia no dice nada en contra de bailar. ¿Alguna vez has escuchado una pregunta? Yo no sé qué está de malo con bailar. Si es cuestionable, nos olvidaremos de ello. Haremos lo que nos va a promover y promover la causa de Cristo y ayudar a ser mejores en nuestro tiempo. Estamos en una carrera. Estamos en una competencia, no en contra de nosotros. Estamos en el mismo equipo, pero estamos en contra de las fuerzas de las tinieblas y vamos a ser recompensados. La Biblia dice que no debes fumar. Si estás haciendo esa pregunta y no sabes y ya tienes tus dudas, si no, no preguntarías. Si tienes que preguntar, olvídate. Es como si un velocista diga, ¿crees que estos 5 libras me va a hacer más lento? Si tienes una pregunta, déjala de lado, no te va a ayudar y no te va a ayudar. Pablo dice que nos despojemos de todo peso y del pecado. Entonces las personas están tratando de definir el pecado. No necesitas hacerlo. Discierne si es peso o no. Si obviamente es un peso, déjalo de lado. Eso no es popular. Pero si tú quieres ser mejor y mejorar tu tiempo y ser un campeón, estas cosas tienen que ser algo común para nosotros. Yo no voy a danzar porque no va a ayudar a hacer lo que soy llamado a hacer. ¿Tú crees si como todo este queque de chocolate va a dañar mi físico? Por supuesto.
Pero ¿dónde dice en el manual de los Juegos Olímpicos que los atletas no pueden comer queque de chocolate? No. Pero si vas a seguir por las reglas, come ese queque, fuma cigarrillos, pero no vas a ganar. No vas a ganar de esa manera. No vas a ganar haciendo esas cosas. Pero yo no quiero ganar, yo quiero ir al cielo. Yo no te estoy hablando a ti. Yo no tengo nada que decirte a ti. No tengo nada para ti. Ni siquiera necesitas estar en el instituto bíblico. Yo te veo en el cielo. Si es que llegas ahí. Esa es la cosa. Las personas que dicen y las personas que yo quiero hacer lo mejor, yo quiero ser excelente, quiero poseer el premio, ellos van a alcanzar. Quizás no sean los primeros, quizás cometan algunos errores, pero no quiero darles la historia de la tortuga y la liebre. Le he predicado un sermón de eso y han hecho una rima de guardería de eso. Estoy bromeando. No quiere decir cuán rápido empiezas. Dios quiere que termines. Y si vas a terminar, tienes que empezar con un estilo de vida, empezar con atributos, actitudes, una manera de pensar y verte a ti mismo. Y tienes que programarte por la palabra de Dios, tienes que verte por el espejo de la palabra de Dios. Amén. Entonces, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No eres de la manera que solías ser, eres una nueva creación. Eres un nuevo ser que nunca antes había existido. Eres la hechura de Dios. Has nacido de Dios. Tienes la simiente de Dios en ti y permanece en ti. La vida de Dios está en ti y tienes la justicia de Dios para que puedas vivir y actuar y pensar como Dios si vives por el Espíritu. Es por eso que Romanos 8 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tienes que escuchar tu corazón y dejar que tu Espíritu te domine. Y luego vas a hacer lo que Dios quiere que hagas. Y vas a tener vida y paz. Vas a tener éxito y vas a acabar tu carrera. Amén. Entonces la justicia es una condición. Es una condición espiritual. Y en esa condición estás en justicia con Dios, en rectitud. Estás en rectitud con Dios. Has sido hecho justos. Ahora en Romanos capítulo 5 dice que es un don. Digamos, es un don. Es importante que entendamos esto. Tú puedes hacer toda una enseñanza de una semana solo en este tema, porque las personas tienen dificultad en entender este concepto. Justicia es un don. Verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Todos digamos don. El don de la justicia. Vamos a reinar en vida por uno solo, Jesucristo. Él quiere que reinemos en vida. Él quiere que tengamos éxito y venzamos en la vida. Si lo hacemos, esto al recibir gracia y el don de la justicia. La justicia es un don. La naturaleza de Dios es la justicia, y el hombre que ha recibido la naturaleza de Dios automáticamente se ha convertido la justicia de Dios en Cristo. La justicia no crece, no se desarrolla, no evoluciona, es un don. El amor es un fruto, crece y se desarrolla. Algunas personas no tienen mucho amor, necesitan desarrollar el fruto del amor. Su amor está en forma de botón de flor. Necesitas que el fruto del amor crezca y se madure, pero la justicia es un don. Hay una diferencia entre un don y un fruto. Lo que quiere decir es, eres tan justo, si estás en Cristo, y eres tan justo ahora como siempre lo vas a hacer. Nunca vas a ser más justo, nunca vas a ser más aceptable a Dios, no vas a ser más perfecto en tu espíritu de lo que eres en este momento, porque Dios te ha hecho su justicia instantáneamente, completamente, automáticamente cuando aceptaste a Jesucristo. Eso quiere decir que un cristiano está listo a encontrarse con Dios en el momento que es salvo. En este momento, si tú eres cristiano, tú mueres, vas a estar en la presencia de Dios porque eres la justicia de Dios. Estás listo para encontrarte con Él. ¿Me siguen? Es un don. Viene a ti totalmente desarrollado, no crece.
Tu entendimiento de la justicia puede entender, tu fe en la justicia puede crecer, tu conocimiento de la justicia puede crecer, y el entendimiento de la justicia va a ayudar a tu fe, te va a ayudarte a ti y vas a ayudarte a ser más confiado, va a ayudar a tus oraciones, porque trae confianza, entendiendo lo que eres y tienes. Entonces no tenemos que ir a conseguirlo, tenemos que entender que ya lo hemos recibido. Y a veces parece eso ser muy difícil, porque vino tan rápido y vino tan completo, tan instantáneo, y es difícil para algunos entender y aceptar que son justos. No se sienten justos. Ellos se ven al espejo y no se ven justos como eran antes, pero la Biblia nos dice que nos ha hecho la justicia de Dios en Cristo. Si dice eso, entonces lo ha hecho. Y si dice yo soy, no tengo que tener vergüenza, ni sentirme culpable, ni condenado. No tengo que sentirme inseguro porque soy justo. Soy justo de acuerdo a los estándares de Dios. Dios no me está condenando, Jesús no me está condenando, yo soy justo, ¿me sigues? Entonces, ¿cómo obtienes la justicia? Dios me dio ese don. Él me ha hecho justo instantáneamente cuando he sido salvo y ha sido gratuito. Ese es mi punto. Eso es el punto acerca de un don. No lo ganas, no lo puedes pagar, no lo puedes merecer. Simplemente lo recibes por fe. Y lo tienes, y Él tuvo que hacerlo de esta manera, si no, no lo hubiéramos obtenido. No había manera que hubiéramos obtenido lo que Dios quería que tengamos. Entonces, Él ideó este nuevo sistema que se llama gracia, y por la gracia de Dios, todo lo que Dios tiene para nosotros se convirtió en nosotros por medio de Jesucristo. Él pagó la cuenta y nosotros recibimos los beneficios. Entonces, hay muchas escrituras en las epístolas que describen y explican, y veamos algunas de ellas. Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, todos digamos ahora antes, porque antes vivían en la ley. Pablo está diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Y tú has recibido eso? Pero ahora, la justicia de Dios, lo que está diciendo ahora hay una nueva clase de justicia, es la justicia de Dios y es separada de las obras. Cada vez que veas la palabra ley, sustitúyela por la palabra obras, porque estamos todavía en obras. Quizás no estemos en los 10 mandamientos y todas las leyes del Antiguo Testamento, pero todavía estamos en obras en muchos casos. Entonces dice, la nueva clase de justicia, la justicia de Dios ha aparecido, se ha manifestado ahora y es separada de las obras. Es separada, es diferente de las obras. Es la justicia de Dios por medio de la fe. Todos digan por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Entonces, esta justicia que Dios la revela en nuestra día viene por fe. Es gratuita, es un regalo de Dios y la recibes por fe. Cuando tú crees en Jesucristo, la recibes. ¿Me sigues? Entonces, ahora, vayamos a Gálatas capítulo 3. Dice lo mismo. Y quiero cubrir esto porque quiero que estés familiarizado con estas declaraciones en las epístolas. Gálatas capítulo 3, porque él pasa mucho tiempo tratando de enseñar sus principios. En Gálatas capítulo 3 y verso 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Lo que está diciendo aquí, no hay manera que nosotros podemos obrar y merecer la justicia, no hay manera. La justicia no viene de esa manera. No hay manera, no hay ley, ninguna obra, nada que podamos hacer para recibir. Si hubiéramos hecho algo, hubiéramos obtenido de esa manera, pero no había nada y no hay nada. No hay. Si subir a la montaña más alta lo hubiera logrado, lo hubiéramos hecho así. Si hubiéramos tenido que gatear sobre vidrio roto, hubiéramos hecho así. Pero no había nada. No había manera natural que podíamos ganar esto.
entonces si hubiera habido, entonces la justicia hubiera venido de esa manera. Pero verso 22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a qué? A los creyentes. Fuese dada, todos digamos dada, a los creyentes. Entonces esta justicia viene por fe y es un regalo gratuito para todo aquel que cree. Y vayamos a Romanos capítulo 4. Verso 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, ¿Abraham se justificó por las obras? No. Si lo hubiera hecho, él podía haberse jactado en sí mismo. Y esa es la cosa del nuevo pacto. Nosotros nos jactamos en lo que Jesús hizo. Ni siquiera estamos hablando acerca de lo que hemos hecho. Lo que hicimos nosotros era todo malvado, impío, y Dios lo lavó. Y no tenemos nada que jactarnos. Y nos jactamos en lo que Él hizo. Y le damos a Él la gloria, el crédito. Porque Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Verso 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Lo que está diciendo aquí, si quieres trabajar para recibir justicia, no puedes recibir la justicia que viene por gracia, porque la gracia no se va a mezclar con obras. Dios no te puede dar algo por gracia y por lo que mereces. Tienes que dejar las obras y separar completamente ambas. Yo no merezco nada de lo que Dios tiene para mí. Yo no merezco nada sino muerte y el infierno. No merezco nada por mis obras. Yo voy a olvidarme de todo ello y voy a venir aquí al ámbito de la gracia, y todo lo que recibo aquí es por su bondad, por su misericordia, por su amor y porque yo creo en ello. Y voy a recibirlo ahora, no porque lo que he hecho, sino por lo que Él ha hecho. Y aquí en la gracia no hay límite de lo que yo puedo recibir. No está basado en mis obras, no está basado en mis habilidades, no está basado en mi pasado o en mi futuro. Está basado en lo que Jesús ha hecho y está basado en las riquezas de Dios. Y Dios tiene mucho que darnos para que nosotros esperemos recibirlo. Si nosotros tuviéramos que esperar, nunca lo hubiéramos recibido. Él diseñó este nuevo método, la gracia. Él diseñó el método de la gracia para que pueda darnos todo lo que Él tiene. Y no haya límite de cuánto podamos recibir. Y lo hizo por gracia. Aleluya. Y lo hizo por gracia. Entonces, Abraham, veamos el verso 5, Romanos 4:5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Eso somos nosotros. ¿Puedes verte aquí tú? Eso somos nosotros. No trabajamos, pero creímos aquel que justifica al impío, y nuestra fe nos es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? En otras palabras, ¿cuándo le fue contada por justicia? ¿Después de la ley o antes? No, antes. Entonces, esta justicia, había una sombra en la vida de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. La ley vino después de Abraham. Y nosotros tenemos que ver a los métodos de Abraham, que creemos la promesa y Dios te la da, te la atribuye, te la imparte y te la da como tuya. Porque después, no porque venga gratuitamente, no quiere decir que no sea real. En Romanos capítulo 10 va por los mismos razonamientos. Verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para que
salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Te das cuenta? Es la base para todas las religiones del mundo. Tienen un celo de Dios, pero no tienen conocimiento. Sabes que el celo solo no te va a llevar a ningún lado con Dios. Tienes que saber ciertas cosas, o si no, no vas a recibir ningún beneficio. Puedes tener celo y puedes tocar cada puerta, pero si no aceptas a Jesús por fe, no vas a recibir nada. ¿Me sigues? Algunas personas piensan, toma y escoge la religión, cualquier religión que quieras, cada camino lleva a Dios. No, no lo es así. Y no porque eres religioso y muy fiel con las reglas y con ciertas religiones, no quiere decir que vas a recibir. No importa si tocas cada puerta en la ciudad, sino hasta que aceptes a Jesús por fe no vas a ser salvo. ¿Me siguen? Y hay diferentes grupos, los llamamos cultos, que están y sectas, están en todo el mundo, y ellos hacen ciertas obras y ciertas cosas para ser aceptados por su religión, y son celosos, tienen un celo, pero no de acuerdo al conocimiento. No puedes obrar para recibir esto. Verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Puedes ver esto? Están tratando de hacer buenas obras y ganar algo. No puedes ganar esto. Verso 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el fin de la ley para justicia. Él lo hizo y nosotros lo recibimos por fe. Verso 5, porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Verso 6, pero la justicia que es por la fe dice así. Ahora, veamos esto porque parece un trabalenguas, pero es importante. La justicia que es por fe obra así y nos dice cómo no funciona. Y te dice cómo no funciona primero. Pero la justicia que es por la fe dice así. Verso 6. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No digas eso. ¿Qué está diciendo? No digas en tu corazón, tenemos que ir al cielo y obtener. O tenemos que ir al infierno y obtener. Tenemos que ir a través del océano. Literalmente en el Antiguo Testamento, ¿quién va a ir a través del océano y traer esto a nosotros? No hay nada que puedes hacer estas cosas. No hay una experiencia fuera del cuerpo necesaria para recibir estas cosas. No tienes que tener una visión, no tienes que tener una visitación, no tienes que subir al cerro más alto, no tienes que tener ninguna experiencia para recibir esto. Porque esto es cómo funciona, verso 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Has recibido esto? Hay personas que quieren tener una experiencia y quieren sentir algo, quieren ver algo, quieren saber que son salvos y están buscando algo que les muestre. Pero la palabra está cerca de ti, está en tu corazón y está en tu boca. No es algo que haces, no es algo que ves, no es algo que experimentas, no es algo que crees y crees en tu corazón y lo dices con tu boca y la justicia viene. Esa cosa que se nos escapó, que dejó la raza desde el jardín del Edén, aquella cosa que la personas estaban anhelándola, es esa condenación, esa culpabilidad, sabiendo en su conciencia la necesidad de la humanidad, viene como respuesta a la fe en Jesucristo. Es así de simple. Si crees en tu corazón y lo dices con tu boca, es tan fácil que las personas lo pierden. Es tan fácil que las personas lo pierden. Es tan fácil que las personas no le dan valor. A veces quizás Dios debería haberlo hecho más difícil, yo pienso. Si hubiera dicho, aquí hagan una fila y mantengan su aliento hasta que mueran, estaríamos aquí en unas filas por días de días. Alguna cosa que me muestras que tengo que hacer y decir que lo he hecho y que ya la tengo, eso es religión, eso son obras, y esta cosa es aparte de las obras y no estamos aquí, es la gracia. Dice, yo no puedo ni voy a hacer nada, ni lo voy a recibir de ninguna manera. Creo en el Señor Jesucristo y lo recibo por fe, como un niño. Si no puedes venir como un niño, no puedes venir.
Si no puedes recibir como un niño, no vas a recibirla. Viene por fe en Jesucristo. Déjame darte una más. Tito capítulo 3. Y espero que las subrayes en tu Biblia para cuando las leas tengan sentido otra vez para ti. Verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras, digamos, no por obras, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y eso es poderoso. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y luego dice, verso 7, hemos sido justificados por su gracia. ¿Entiendes esos términos? Justificado quiere decir hecho justo, gracia quiere decir que es gratuito, y la fe es que creemos para que recibamos los dones de Dios. Aleluya. Bueno, hemos comprimido mucho.